Buenas noches, ¿saben quién soy? Entonces hoy vamos a hablar de lo que fue la lucha por la sucesión en China y la caída de la banda de los cuatro. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Entonces, la lucha por la sucesión eh, formalmente fue después de la muerte de Mao. Entonces, Mao muere hacia en Mao muere el 9 de septiembre de 1976. Ahí formalmente comienza esa llamada lucha por el poder y por la sucesión de quién iba a ser el que iba después de Mao en el poder. Pero entonces aquí tenemos un pequeño problema porque unos meses antes Zhou Enlai, Zhou Enlai había muerto unos pocos meses antes, lo que había dejado a muchos con la inquietud de que, pues, quién iba a seguir. Muchos pensaban que era Show, pero Show muerto, pues, no tenían muchas alternativas. Entonces, vamos a hablar justamente del que le sucedió a Mao, que fue Hou Guofeng. Guofeng. También durante esta pequeña, pues, pequeño cortometraje, esta pequeña película, vamos a hablar de Deng Xiaoping. Entonces, ¿quién fue Deng Xiaoping? Era un político, un gran influyente en, en China durante la época comunista. Entonces, que Deng fue muy reconocido por criticar a Mao muy directamente, más que todo durante sus congresos, durante sus reuniones del Partido Comunista en sí. Entonces, bueno, entonces, y también vamos a hablar de lo que fue la banda de los cuatro. Banda de los cuatro. ¿Qué banda de los cuatro? La banda de los cuatro fue una facción política que durante la Revolución Cultural en China, que fue un periodo de 1926 a 1976, donde Mao buscaba una revolución para mantenerse en el poder, para poder quedarse ahí, para que todo el mundo lo quisiera otra vez. Entonces, ¿qué hacían estos? Entonces, estaba la esposa de Mao, un político, un literato y un comisario. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de lo que fue la lucha por la sucesión con Hou Feng. Entonces, comenzamos hablando de Hou Feng. Entonces, como todos sabemos, pues, si ya vieron el inicio del video, Mao, pues, el único gordito de China, fue el líder comunista que tuvo China y el primer líder comunista que tuvo China. Entonces, Mao era el secretario, secretario general del Partido Comunista en China. O sea, un título, un título que solo ponía una cortina para decir que él en realidad era el dictador de este país. Entonces, entonces Mao comienza es muy famoso por dos cosas: el gran salto hacia adelante y la revolución cultural. El gran salto hacia adelante era que era una política que buscaba que todos los científicos, todos los intelectuales, comenzaran a desarrollar cosas nuevas. Y la revolución cultural, pues como ya lo expliqué, pues ya lo expliqué. Entonces,
Entonces, bueno, entonces Mao era el secretario general y tenía a Zhou Enlai, que en esos tiempos era su primer ministro. Pero entonces, el doctor Zhou eh, era muy crítico y él no estaba tan de acuerdo con Mao. Sin embargo, él lo apoyaba mucho. Pero entonces, él, ¿por qué era distinto a Mao? ¿Pero por qué? Zhou era más hacia el exterior. Se preocupaba más por la política exterior. Mientras Mao buscaba una política interior. Mao. Entonces, esto fue un pequeño contexto histórico de lo que pasó. Entonces, ¿quién era Huo Guofeng? Huo Guofeng nació en 1921 en Hunan. Él se destacó en, en el partido, en el en el Partido Comunista Chino, el CPP, eh, porque él sabía mucho manejar las revueltas, todo este cuento. Entonces, él se une al CPP en 1938. Entonces, y él logra precisamente un ascenso por unas revueltas provocadas en Hunan. Hunan era la provincia donde él era gobernador. Él se destacó mucho en su papel en el Plan Alto hacia adelante y la Revolución Cultural. Y pudo entrar al Politburo en 1971, que es el Politburo, una élite política en China. Entonces, él logra ser viceprimer ministro en el año de 1975. Y esto se da gracias a los amigos de la banda de los cuatro. Más adelante hablaré de ellos, no se preocupen. Entonces, el- estos mismos hacen que él se convierta en primer ministro en 1976. ¿Qué pasó en 1976? La muerte de Zhou y la muerte de Mao. Zhou murió primero, no confundamos. Entonces, él quedó vice, de primer ministro de 1976 hasta 1980. ¿Y qué pasa en 1980? En 1980, él queda como el presidente del Partido Comunista. Este cargo lo ocupa hasta 1981. Ah, discúlpeme. Hasta 1931, sí, estoy en lo correcto. Y, y se lo cede a otro, a el cargo de presidente del partido y el cargo de primer ministro se lo da a dos simpatizantes de Deng Xiaoping, que más tarde hablaré de él. Entonces, pero él se queda en el comité del Partido Comunista hasta su muerte. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hablar de Huo Guo. Bueno, eso fue todo de lo de Huo Feng. Entonces, ahora vamos a hablar de Deng Xiaoping o Qiang, como se dice normalmente. Deng Xiaoping fue un gran influyente en China. Entonces, ¿por qué gran influyente? Él estuvo desde el inicio de los tiempos, desde el Génesis, perdón, des- desde
el génesis del Partido Comunista, estuvo fiel al partido. Él nació en 1904, podemos observar que es una persona algo más vieja que Wu Feng. Y entonces en el 1904 nace. Entonces, pero ¿por qué es tan influyente? ¿Y por qué todo esto? Entonces, primero que todo, él participó en esa gran marcha que hicieron los comunistas chinos, que buscaban una nueva base al sudeste de China. Y, además de todo, era militar. Bueno, se volvió militar tras el establecimiento del Partido Comunista en China. Entonces, gracias a que él era militar y tenía la gran marcha, logró varios contactos. Él logra ser viceprimer ministro en 1952. Entonces, se vuelve viceprimer ministro. Como siempre se ha dado en la historia de la humanidad, el hombre busca hacer más. Entonces, él busca el rango de primer ministro. ¿Quién era primer ministro en ese entonces? Zhou Enlai. Y él no es que estuviera enemistado con Zhou ni nada por el estilo. Entonces, cuando Zhou era el que criticaba un poco a Mao, era el que le iba en contra. Pero pues si consideramos a Zhou como un pequeño crítico, Deng era, pero el infierno para Mao. En todas las reuniones lo regañaba, le decía que él no iba bien, que esto era mal. Y esto se dio mucho durante la Revolución Cultural. Entonces, por su crítica, todo, mucho, gran parte del pueblo se entera. Entonces, algunos seguidores fieles de Mao lo comienzan a atacar y, por así decir, lo expulsan de los cargos públicos y él desaparece de, de la vista pública entre 1967 y 1969, durante 2 años. En 1973 eh, vuelve al mundo político gracias a Show, que le hace un patrocinio. Entonces, cuando muere Show, lamentablemente murió en 1976, esta banda de los cuatro banda de los cuatro no 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 dejó que Deng ocupara el puesto de Show. Entonces, eh, pero entonces hizo que Wu Feng, como yo les comenté, pasara al puesto de primer ministro. Eh, en, pero, por cosas de la vida, Mao murió. Entonces la banda de los cuatro fue juzgada y todos sus miembros fueron enviados a prisión. Pero entonces, eso fue lo que voy a explicar más ahorita. ¿Qué fue esto de lo de la banda de los cuatro y cómo fue lo de su ida a prisión? Entonces, la banda de los cuatro. La banda de los cuatro fue una facción política que estuvo su auge, o sea, estuvo durante la Revolución Cultural. Entonces, durante la Revolución Cultural,
que fue en 1926, la muerte de Mao en 1976. Entonces, se caracterizó por dos cosas en general. El ejército rojo o el Red Army en inglés. Y por un constante y un inefable. Y, o sea, nadie les gana en esto, en su abuso de poder relacionado con el ejército rojo. Entonces, ¿qué fue el ejército rojo? El ejército rojo era la juventud comunista, los que ayudaban a que todo se cumpliera. Eran jóvenes chinos, niños chinos. ¿Qué era esto? Tomaban niños de 9 a 18 años, ya pues 18 jóvenes, y los adoctrinaban. Entonces, eran distinguidos por tener una pañoleta roja en su vestimenta. Entonces, estos podían tener autoridad de encarcelar, de torturar, de exiliar a cualquiera que se le antojase. En primer momento, era simplemente para los que no estaban con la política de Mao. Pero pues, o sea, si yo tengo poder y tengo cómo usarlo y no me critican por eso y antes me apoyan, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, si alguien les cae, si yo soy guardia rojo y el que está al frente mío me cae mal porque me hizo caer y pues y como está hacerme caer está contra el Partido Comunista, pues yo lo encarcelaba. Entonces, eso era el abuso de poder que tenía el ejército rojo. El ejército rojo. Entonces, la banda de los cuatro eran cuatro personajes, pero de lo mejor. Estaba Yang King, que era la esposa de Mao, su consejera incondicional. Shang Chunqiao, que era un político, teórico político, un escritor. También estaba Wao Wen, Wen, Wenwan, me perdonarán, pero no manejo el mandarín a la perfección, que era un literato. Pero entonces, y un crítico. Este personaje tiene algo muy en especial. ¿Por qué? Porque gracias a él, la revolución cultural comenzó. Con una crítica que él hizo una obra que se asimilaba mucho que podía asimilarse mucho a lo que pasaba en China. Entonces, ¿qué era? Era que el primer ministro de un emperador de una dinastía china comenzaba a criticar mucho a su emperador. Entonces se podía ver muy, pero muy directamente en que pues el show estaba criticando mucho a Mao. Entonces pues ese fue el inicio de la revolución cultural. Y hablamos de Juan Hongwen, que era un comisario en Shanghái. Entonces, ¿por qué personajes tan distantes se conocen y comienzan a hacer esto? Entonces, este Shang conocía a Jiang. Entonces, ser poético escritor. Shang hacía propaganda y comenzó a hacer propaganda muy a favor de Mao. Wang Wenwan y Hong Wen se conocían. Y cuando Wenwan conoció a Shang, hizo a su vez
que conociera a Wang. Wang era el más joven, entonces, y fue el último en entrar al, a la banda de los cuatro, porque hasta el 73 él logró estar en los altos rangos del Partido Comunista. Pues era muy joven, era militar, pero pues la Guardia Roja lo inspiró a él. Él fue perteneció a la al Ejército Rojo o la Guardia Roja. Él lo inspiró y comenzó a subir de puesto, hasta que llegó aquí a lo que fue la banda de los cuatro. Pero entonces, ¿por qué cae la banda de los cuatro? Durante el gobierno de Mao, Mao los protege. Los protege. Hagamos un escudo aquí para pues protegía. Pero cuando Mao murió, ahí todo el mundo se les vino encima. Entonces, sí, entonces, paradójicamente, entonces, muere Mao. ¿Quién le sigue? Wu Feng. Gracias a quien había Wu Feng subido tantos cargos, tantos rangos, gracias a la banda de los cuatro. Entonces, pues, resulta paradójico que fue este mismo Wu Feng que fue el que la cerró. Entonces, ellos, al parecer, los chinos piensan un poco más que los ingleses. ¿Qué hicieron los ingleses con los líderes revolucionarios? Los encarcelaron. Los encarcelaron. Y, y pues algunos, pues tal vez no sea el caso inglés, pero cuando matan al líder, el pueblo se inspira y busca más revolución. Pero entonces, para evitar que fueran vistos como mártires, simplemente los encarcelaron y callaron a todo el mundo que quisiera hablar. Entonces, con esta banda de los cuatro, ya nadie tenía miedo de ellos, ya era tiempo pasado. Pero entonces hay una incógnita, que es el ejército rojo o la guardia roja de China, no el ejército rojo soviético, no confundirlo. ¿Qué se hacía con ellos? Entonces aquí fue cuando, poco antes de la muerte de Mao, se estaba planeando, pues cuando ya se equilibró el poder, y ya se sobrepasaban con sus castigos y con sus travesuras, por decirlo así, cuando ya estaban más que sobrepasados, se buscaba una reeducación para esto, que buscaba que todos fueran llevados al campo a aprender de nuevo, todo. Pero entonces esto no fue muy recibido por todos, y pues, ya que fue cuando más descontento comenzó a ir, y pues cuando, y ya posteriormente, Xiaoping comienza a tener unas políticas mucho más capitalistas, la masacre en la plaza de Tiananmen y otras cosas que no veamos en este video, pero tal vez en otra ocasión lo veamos. Bueno, entonces pues agradezco mucho a Pedro Rivas por la cámara, que la anterior ocasión pues lamento no haberles dado la total calidad, porque yo lo estaba grabando yo solo, pero ya tuve en esta oportunidad un camarógrafo que me pudo grabar. Muchas gracias por verlo y que tengan éxito.